Qué rico que estén aquí acompañándonos y siguiendo en este interés de que el psicoanálisis siempre esté vivo. Eh, nosotros, perdón, nosotros el Círculo Psicoanalítico del Caribe vamos a cumplir 29 años de estar trabajando juntos, ¿sí? Es un tiempo bastante interesante, se espera que haya dado frutos. Por lo menos estamos aquí hoy y reunidos y queriendo escuchar a Jairo en su propuesta. Lo sabemos que cada uno va tomando como su derrotero y sus temas. Entonces la idea fue, además de Jairo, en este semestre para el círculo, que hiciéramos unas actividades donde cada uno de los miembros, que como pues se han dado cuenta, algunos viven en otros países, otros vivimos aquí en Barranquilla, otros en Bogotá, hiciéramos una presentación del tema que nos está interesando en el momento. Entonces, pues se les envió primero la convocatoria total, entonces vamos a tener varias, voy a ver si las encuentro aquí, vamos a tener varias conferencias. Yo voy a hablar en 15 días y la mía se va a llamar El Otro en la Cuarentena. En julio 4, Carmen Elisa, ¿para qué hablar de amor? Julio 18, Jorge López, de Jean-Baptiste Grenouille, Arthur Fleck, a propósito de la psicosis. El agosto 15, María del Socorro Tuirán, con adolescencia y adicciones desde el psicoanálisis. En septiembre 12, José Diego Salazar, la psicosis en Freud. Octubre 17, Zaida Puentes, topología y psicoanálisis, ¿cuál es el cuento? Noviembre 14, Jorge Galindo, divinidades maternas y psicoanálisis, grandes Diana de los Efesios. Y en noviembre 28, Patricia Riaño, El Otro es un lugar. Y está Eva. Eva, ¿nos puedes decir el nombre del tuyo, que no quedó en el afiche? Lo puse acá. El 29 de agosto, de sanguine, la gramática de la sangre. De sanguine, en cursivo, porque es una palabra latina, punto la gramática de la sangre. 29 de agosto, creo que es. A ver si lo puse. Sí, 29 de agosto. Perfecto. Bueno, yo me salí del Meet y ahora no me encuentro. Bueno, la idea es que le demos el paso a Jairo para que nos traiga su ponencia, escucharla y después un espacio para preguntas. Y bueno, Jairo, me gustaría que tú te presentaras, nos dijeras algo tuyo y tu relación con el psicoanálisis. Mi nombre es Jairo Gallo Costa. El círculo, como ya lo planteó Isabel, 29 años, el otro año cumplirá 30 años. Yo creo que hay que hacer algo muy importante para esa fecha. Son 30 años. Yo lo conozco desde el año 94, es decir, hace 26 años. Tengo acompañando, así que no tuve los primeros 3 años, aunque yo me fui un tiempo, primero a Argentina, después duré muchos años en Bogotá, hasta que hace 3 años otra vez volví al círculo. Para mí el círculo es un lugar donde no hay pretensiones de imponer qué es el psicoanálisis, es hablar de psicoanálisis. Y cada quien desde su lugar, su singularidad, que eso es importante, hablará desde ese lugar, desde el psicoanálisis. Cuando Isabel ayer me preguntaba cómo me presentaba, a mí me gusta llamarme un practicante desde el psicoanálisis. Lo estuve pensando incluso esta mañana, del psicoanálisis y desde el psicoanálisis, practicante. Yo creo que voy a ser practicante desde toda mi vida. Llevo ya 26 años también en este recorrido desde el psicoanálisis, pero hoy lo van a notar con otras particularidades, que es que yo trato de hacer converger la teoría psicoanalítica, la práctica psicoanalítica, con ciencias sociales,
sociología y muchas cosas más. Entonces, yo hablo de, incluso hoy voy a hablar desde Fanon, voy a hablar desde Gramsci, además con otra cosa. Mis intereses teóricos y prácticos también son desde la teoría marxista. Entonces yo hago esas convergencias. Entonces hoy, incluso el mismo nombre de hoy, que se llama psicoanálisis subalternidad, o psicoanálisis subalterno, era el nombre que yo propuse. Entonces van a notar eso. Perdón, Isabel está pidiendo permiso para entrar. ¿Mm? Pero es que lo que pasa es que yo me he perdido, yo no me volví a encontrar en este Zoom, en este... Pero Isabel... Estoy ahí, ustedes No hace falta encontrarse para admitirlo. Sí, es que tú... Pero no me sale la No, pero pantalla. existe, en serio. No, pero solamente tú puedes hacerlo, Isabel. Solamente tú puedes admitir. Yo sé, pero es que entonces me salió para mostrarles lo de... Y entonces ahora estoy con ustedes, pero no me veo. Entonces no puedo ver la pantalla. Pero nosotros te vemos. Sí. Sí, eso es lo que veo que me están viendo. Pero no encuentro Isa, cómo verme yo. Tú ves que hay 3 puntitos allí, dale clic en los 3 puntitos y en los 3 puntitos te dice cambiar diseño. Y en cambiar No, diseño. es que no veo ni siquiera eso, no veo mi pantalla. No veo mi pantalla, esto fue... No, yo espero igual porque si hay mucha gente que quiere, esperamos mientras Isabel... Isa, cierra la pantalla que tienes sí. en este momento. Minimízala, a ver qué te queda. Sí, eso hice con todas. Es que me puse a meterme en... Isa, tú entraste por Google. Ya parece que ya. Bueno. Era que se me había perdido. Bueno, entonces, ahora sí, con esta pequeña presentación, bueno, yo vivo hace muchos años en Bogotá, hace 17 años, pero sigo siendo con alma desde el Círculo Psicoanalítico del Caribe. Entonces aquí estamos. Me es grato ver a tantas personas acá hoy. La idea es que sigamos vinculándonos y haciendo por lo menos mostrando y presentando desde cada uno de nosotros nuestras propuestas desde el psicoanálisis. Entonces, con eso, creo que ahora sí ya voy a comenzar. Voy a leer, quiero aclarar que lo que voy a leer hoy, más o menos se demora entre 40 minutos más o menos. Después damos paso para los comentarios. Tenemos creo que hasta las 12, así que podemos tener una hora de comentarios, bueno, si se da el tiempo. Lo último que voy a leer, sobre todo las últimas páginas, son hipótesis. Son hipótesis que se me ocurrieron esta semana que escribía esto. Esto lo escribí para hoy. Es decir, esto no estaba escrito, esto lo escribí para esta presentación. Así que hay cosas que todavía, a pesar que las escribí, todavía son ideas. Ideas que espero con la discusión de hoy se puedan desarrollar un poco más. Entonces comienzo. Psicoanálisis subalterno. Gramsci, el famoso filósofo italiano Antonio Gramsci, en los cuadernos de la cárcel, intenta darle fuerza a un concepto que hiciera contrapeso a la dominación y a la subordinación. Así hace emerger la noción de subalterno. Este concepto, el filósofo italiano lo retoma de la experiencia de la insubordinación y de gestación de ámbitos de independencia y emancipación de la clase obrera. Gramsci ubica a los dominados como subalternos. Estos se caracterizan por una débil tendencia hacia la unificación, aquello que no ha tomado conciencia de su fuerza y sus posibilidades de desarrollo político. Y esto se debe a que las clases subalternas, dice Gramsci, sufren siempre la iniciativa de la clase dominante, aun cuando se rebelan. Ahí cierro la cita. Y esto se realiza gracias a que los grupos subalternos hay una asimilación de la subordinación. Es decir, la internalización de los valores propuestos por los que dominan o conducen moral e intelectualmente el proceso histórico. En esto Gramsci es un precursor de Fanon, que también hablaba de cómo la colonización había construido una subjetividad colonizada. El Fanon que estoy hablando acá es el Frank Fanon.
La teoría de la subalternidad de Gramsci no solo describe un fenómeno, sino que también plantea una salida a esta subalternidad, donde un sujeto, desde su lugar subalterno, pueda disputar la hegemonía. ¿No será esto que trata de hacer Lacan frente al poder de la IPA? Ahora nos toca hacer a nosotros lo mismo, disputarle la hegemonía a esas lógicas dominantes que quieren decirnos qué es ser un psicoanalista o incluso un lacaniano. Afortunadamente, yo soy un subalterno. Nací en una ciudad caribeña provinciana de Colombia. No por nada Gramsci y Fanon eran de provincias y colonias. Incluso ni siquiera pertenezco a la élite de esa ciudad. No estudié en una universidad de élite. Y para mí la teoría psicoanalítica no es para la élite por una sencilla razón. Yo no pertenezco a ella ni quiero pertenecer. Afortunadamente, a la élite barranquillera y colombiana no le atraía la práctica psicoanalítica, con excepciones como todo. Así que no había manera que me pudiera identificar a ella. La élite colombiana, de por sí, es antiintelectual. Y eso me ha dado un margen de maniobra. Y aunque la atracción por identificarme a cierta élite nunca ha dejado de ser un objeto atrayente, me siento más cómodo del lado del subalterno. Así como otros también han elegido ese lugar, afortunadamente, tampoco he sido el único. Y voy a comenzar a mostrar un hecho ocurrido en la historia del psicoanálisis en Colombia. Aquí comienzo con la historia. Álvaro Villar Gaviria fue un psicoanalista que nació en Bogotá el 31 de diciembre de 1921. Se graduó como médico y después como psiquiatra en la Universidad Nacional de Colombia. Fue docente de esa universidad, además de... ¿Sí? Jairo, escúchame, es que por favor apaguen los micrófonos, porque entonces se distorsiona. Cada uno apague su micrófono, qué pena, ya. Bueno, fue docente, Álvaro Villar Gaviria fue docente de esa universidad, la Universidad Nacional, además decano de la Facultad de Psicología desde el año 1962, al año 1966. Fue miembro fundador de la Asociación Psicoanalítica Colombiana, filial de la IPA, junto a Arturo Lizarazo, como otros precursores de la... Arturo Lizarazo es el precursor de psicoanálisis en Colombia. Fue el que trajo incluso el psicoanálisis oficial a Colombia, Arturo Lizarazo. Uno de los precursores del psicoanálisis en Colombia con José Francisco Socarrás. Villar Gaviria fue miembro didacta de la asociación desde 1962 y su presidente en 1968 a 1971. Es decir, estamos hablando de alguien importante en la historia del psicoanálisis en Colombia. No solo por su membresía a la asociación, ni sus clases en la Universidad Nacional, sino por sus publicaciones que en los años 70 se iban inclinando a lo social. Estas publicaciones tuvieron como títulos El niño, otro oprimido en el 73, El servicio doméstico, un gremio en extinción en el 74 y Psicología y clases sociales en Colombia en el año 78. Lo cual no solo evidenciaba una tendencia social en Villar Gaviria, sino su inclinación a la teoría marxista. Esto es importante porque aquí comienza la historia. Asunto que al parecer no era del agrado dentro de la misma Asociación Psicoanalítica Colombiana. En la revista de la Asociación Psicoanalítica Colombiana, en el año 2012, volumen 24, número 2, aparece un artículo escrito por el psicoanalista Guillermo Sánchez, miembro titular y didacta de la Asociación Psicoanalítica de Colombia, titulado, abro comillas, Obra de Álvaro Villar Gaviria, 1921-1999. Este artículo no fuera más que otro artículo, homenaje para la historia del psicoanálisis en Colombia, si no fuera por una carta que hay en él de Arturo Lizarazo hacia Villar Gaviria. Parece que Villar Gaviria describe una carta a Arturo Lizarazo y Arturo Lizarazo le contesta. No he podido encontrar la carta de Villar Gaviria, estoy loquísimo, apenas salga de esta cuarentena, la busco como sea, la tengo que encontrar. ¿Por qué? Porque ahora me voy a basar en una discusión que hay aquí. Bueno, hay que aclarar que Arturo Lizarazo había sido el maestro de Villar Gaviria. Además de fundador de dicha asociación, Arturo Lizarazo, y presidente de la Asociación Psicoanalítica Colombiana, en el momento que se escribe esta carta en el año de 1982. Es decir, estamos en el año 82, Arturo Lizarazo le contesta una carta que le escribe Villar Gaviria. Es decir, estamos hablando del presidente de la Asociación Colombiana de Psicoanálisis a un expresidente de la Asociación Colombiana de Psicoanálisis. Y miren lo que pasa con esta carta. Dice, esta carta es la respuesta de Lizarazo a una carta de Villar Gaviria fechada el 2 de junio
de 1982. Toda la carta es una respuesta sobre aspectos que el segundo le decía al primero. La carta comienza así, abro comillas: querido Álvaro, varias veces he dado lectura lenta y meditada a tu carta del 15 de mayo. Sea lo primero reconocer tanto el vigor de tu respuesta como el derecho que tienes a profesar un credo, a respaldarlo con amor y convicción y a defenderlo con encendido corazón. Ahí cierro. Así comienza la carta de Arturo Lizarazo. De entrada, surgen varias cosas interesantes en esta carta, en su primer párrafo. ¿A cuál credo se refería Lizarazo cuando describe eso a Villar Gaviria? Líneas siguientes, esta pregunta se va disipando. Primero que todo, parece que Villar Gaviria cuestiona la práctica psicoanalítica en general, la práctica psicoanalítica en la asociación y a su vez a Lizarazo, que es su presidente. Y esto se deduce debido a que Lizarazo lo dice, abro comillas: no es de poca monta tu capacidad de combatiente conmigo, y mucho menos que como robusto gladiador del intelecto ensayes una estocada a fondo contra Freud y contra el movimiento analítico desde los años tempranos de su historia. Dos embates se dirigen, como quien dice, a la paternidad psicobiológica del psicoanálisis. Parece que Villar Gaviria estaba ya criticando al psicoanálisis de Lizarazo, al psicoanálisis de la asociación y al modelo psicobiológico que ahí imperaba en la Asociación Psicoanalítica Colombiana. Eso estaba atacando Villar Gaviria. Y dice, Villar Gaviria está atacando el carácter biológico del psicoanálisis desde Freud, asunto que no es menor, ya que en la Asociación Psicoanalítica Colombiana, como en muchas sociedades pertenecientes de la IPA, dos médicos y su carácter biogenicista se habían tomado la práctica psicoanalítica. Hay que recordar que Lacan, además de combatir el desarrollismo, la importancia del yo en esa tendencia, también criticaba esas posturas biogenicistas en el psicoanálisis. Lacan quería sacar la biología del psicoanálisis, a pesar que algunos digan que no. Es decir, esa era la propuesta lacaniana, sacarlo de ahí, de esa postura biogenicista médica, a pesar que Lacan era un médico, pero bueno. Pero la crítica de Villar Gaviria no solo era hacia esa postura biogenicista. Parece que el credo que le indica Lizarazo al primero tiene que ver con su postura política. Dice, otra vez abro comillas, dice Lizarazo: no es correcta tu conclusión de que mi postura obedezca a que exista la cuestión de ideología contrapuesta entre tú y yo. Fuera de la asociación, donde tu activismo proselitista es activo y de continuo. ¿He intervenido alguna vez en este respecto? Dentro de ella sí, porque tu ideología es avasallante, como tú mismo lo reconoces, y deseas, y yo no puedo sustraerme a la tarea de preservar la entidad del psicoanálisis, su naturaleza y su función. Lizarazo está defendiendo una postura para él natural. Es decir, esa es la postura que debe tomar el psicoanálisis, contra una postura que para Lizarazo Villar Gaviria tenía de proselitista y política. Vamos a ver qué clase de postura política tenía Villar Gaviria. Dice, la ideología que se refería a Lizarazo, que quería hacer entrar Villar Gaviria, según él, a la Asociación Psicoanalítica Colombiana, no era otra que el comunismo marxista. Bueno, dice, abro comillas, dice Lizarazo: en todo caso, la intransigencia y el autoritarismo del tipo que describes será una realidad inexorable y de modo radical. Cuando el activismo comunista se apodere de la asociación, que yo sepa, el psicoanálisis no está vivo en ninguno de los países donde el marxismo controla todas las palancas de la organización estatal. Lo que ha existido aquí es una autoridad legítima que trata de preservar al psicoanálisis. Lizarazo, como presidente de la asociación y como fundador de la asociación, estaba defendiendo el psicoanálisis de las posturas comunistas de Villar Gaviria, un antiguo presidente incluso. Dice, y Lizarazo trata de proteger al psicoanálisis y la Asociación Psicoanalítica Colombiana de esa ideología que al parecer se adhería Villar Gaviria, y que para Lizarazo era algo que no solo rompía la práctica psicoanalítica, sino que acababa con ella. Dice Lizarazo, el análisis va muriendo a medida que se perfila la dictadura del proletariado, aún antes de acceder al poder, como está ocurriendo entre nosotros, porque percibo que la vida del psicoanálisis está en peligro, es que me encuentras atravesado en tu camino. Ahí cierro ahí la cita de Lizarazo. El problema para mí es que Lizarazo se ubica como el alma bella hegeliana, aquel lugar de superioridad moral que imaginariamente le da su lugar de psicoanalista. Y esa ha sido la historia de muchos psicoanalistas desde Jones y Anna Freud.
y su participación en la expulsión de Reis por el carácter socialista de su práctica psicoanalítica, porque a Reis lo expulsan por ser socialista. Esa es una de las razones que dan Anna Freud y Jones. Pero lo que Jones, ni Anna Freud, ni Lizarazo, así como muchos otros, no pueden entender es que esa defensa del psicoanálisis es desde un purismo, que no es más que un asunto imaginario. Primero, de proteger al padre de Freud. Segundo, al tío Lacan. Y la referencia de Reis, de Lizarazo, no deja de ser un retorno reprimido de la institución psicoanalítica, ya que lo menciona en las cartas varias veces Lizarazo. Abro comillas. Dice Lizarazo: no es procedente que el carácter sociológico y cultural y político del psicoanálisis no pueda eliminarse con ninguna medida. Según cita de Reis, el mismo Lizarazo está citando a Reis, ¿hasta cuándo habrá que insistir en la naturaleza y vocación apolíticas del psicoanálisis? De lo que Reis y tú están hablando es del psicoanálisis alienado, no del auténtico. Y cierro comillas. Lizarazo cree que, repitiendo a Freud, ese es el psicoanálisis auténtico. Hay que acordarnos que eso fue lo que mató el psicoanálisis, creyendo que seguían al padre. Esa fue una de las razones que el psicoanálisis se fue acabando. En la IPA, que todavía persiste la Asociación Colombiana de Psicoanálisis. Yo cada tanto me pongo a contar cuántos miembros hay en cada asociación. Esos son mis pasatiempos. Yo, como soy un desocupado, y cada vez son menos. Es decir, el psicoanálisis está muerto ahí. Pero bueno, sigo. Vocación apolítica del psicoanálisis. Como si eso pudiera existir. No hay peor ideología, como nos dice el filósofo esloveno Slavoj Žižek, que aquella que es invisible. Y la institución psicoanalítica colombiana, como la de muchos países, está ideologizada. Es una ideología supuestamente apolítica y moral, y neutral, donde lo único importante es el encuadre para los freudianos. Y para los lacanianos, hacerse el muerto. Encuadrarse como muerto, algo así. Lizarazo, en su posición no ideológica, termina siendo lo más ideológico posible, cuando le dice a Villagaviria, abro comillas: lo sensato no es que te dejemos hacer, no importa dónde vaya la asociación, sino protegerla de la ideología tuya, de la mía y la de cualquier otro. Cierro comillas. Para Lizarazo, Villagaviria, con su comunismo marxista, no era más que un invasor para el sano cuerpo psicoanalítico, como una especie de doncella virginal que no se podía dejar mancillar su honra de esa teoría doctrinaria destructiva asociada al tánatos. En cambio, la teoría psicoanalítica era el eros. Además que yo cito esto porque él mismo, Lizarazo lo escribe así. Dice Lizarazo, abro comillas: no parece pues tan grave mi pecado, ni un esperpento hablar de ideología invasora, ni que esta expresión implique un total desconocimiento de lo que digo. No hay duda que en el revolucionario Marx fue un ideólogo invasor, para poner fin a esta polémica en la que me he visto envuelto por querer evitar la alineación del psicoanálisis. Ahí cierro. De esta frase surgen varias preguntas. Si Marx ha sido un ideólogo invasor, ¿por qué no colocar a Freud o Lacan en ese mismo lugar? ¿Solo para el psicoanálisis Marx traería la alineación? ¿La única ideología invasora es la marxista? Villagaviria transitó desde la psiquiatría democrática, mostrando que la psiquiatría dominante, donde los psicoanalistas se acomodaban fácilmente, no era democrática. ¿Será esa la práctica psicoanalítica no ideológica a la que se refiere Lizarazo? ¿Esa misma que no aceptaba a psicólogos ni otros saberes diferentes al médico? ¿Esa que en contravía del mismo Freud, que sí pensaba que los legos podían ejercer el psicoanálisis? ¿Será que la institución psicoanalítica no ha sido dogmática, ni clasista, ni elitista, ni excluyente? Sí lo fue. La historia del psicoanálisis institucional fue hecha a punta de exclusiones. Acuérdense que ni siquiera los homosexuales podían ejercer el psicoanálisis hasta hace unos años. Los psicólogos no podían ejercer psicoanálisis. En la Asociación Psicoanalítica Argentina hasta el año 80, creo, los psicólogos no podían ser psicoanalistas. Entonces, ¿de qué exclusión están hablando estos psicoanalistas? ¿Solamente la inclusión de que ellos mismos se adueñaban de ella? Pero bueno, el mismo Zuleta y ese marxismo dogmático ideológico, claro que existió en Colombia. No por nada a Estanislao Zuleta lo expulsaron del Partido Comunista a finales de los años 50 del siglo XX por su revisionismo y críticas al estalinismo. Pero no es que lo hayan aceptado en las instituciones psicoanalíticas con los brazos abiertos, aunque hay que decir que Zuleta nunca tuvo intenciones de pertenecer a alguna de ellas. En Colombia ha sido muy difícil hacer una convergencia entre el marxismo y el psicoanálisis, ni en su corriente freudo-marxista de la Escuela de Frankfurt, ni en su versión actual por Guillet o Badiou desde la filosofía. La pregunta es, ¿por qué? El mismo Zuleta
da unas ideas en su escrito Marxismo y Psicoanálisis, publicado originalmente en la revista Estrategia de 1964, una revista que era el órgano de difusión del Partido de la Revolución Socialista, donde dice, abro comillas, en un ambiente intelectual como el nuestro, lleno de prejuicios dogmáticos y de ortodoxias estériles, iniciar una discusión teórica sobre la necesidad y las dificultades de esta síntesis que más que un punto de partida, constituye para nosotros una meta todavía lejana. Es decir, Estanislao Zuleta en los años 60 decía que en Colombia lo que había era una serie de prejuicios dogmáticos y ortodoxias. Acuérdense que la ortodoxia psicoanalítica fue impedimento para avanzar en muchas cosas, incluso hasta el mismo Lacan. Este dogmatismo y ortodoxia estéril no solo ocurría en el Partido Comunista, sino también en la ortodoxia freudiana representada en instituciones afiliadas a la IPA. ¿Y será que en las instituciones lacanianas no ocurre lo mismo? Si bien la IPA ha sido una máquina de normalizar, como lo comenta Rubinesco, las instituciones psicoanalíticas lacanianas pueden ser una máquina de imitadores y fieles, así como de rebeldes, como ella misma lo dice, como también lo señala la historiadora francesa. Al parecer Lacan era menos ortodoxo que los lacanianos. Y aquí Lacan aparece como fetiche entre los lacanianos, al igual que Freud, entre los freudianos. Es decir, Lacan como un fetiche. Hay una identidad ambivalente en la identificación colonizada del lacanismo en Latinoamérica. Esto de identificación ambivalente es tomado del filósofo Homi Bhabha. Este Homi Bhabha, en su libro El lugar de la cultura, nos habla de la ambivalencia colonial, que el mismo Bhabha dice tomarlo de la teoría de la ambivalencia pulsional de Freud. El nativo, sea asiático, africano o latinoamericano, se convierte en un objeto de desprecio y deseo. La ambivalencia describiría, en este caso, un proceso simultáneo de negación e identificación con el otro. No hay que olvidar que para Fanon, en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, el colonizado se construye a sí mismo a través de las representaciones del colonizador. Aquí aparece imaginariamente la mirada de eso blanco, donde el negro o el colonizado se constituye, así como también lo hace con los conocimientos del blanco. Aquí surgen las fantasías del negro de blanquearse mágicamente. Fanon, en este libro mencionado, nos trae una historia interesante de la escritora de Martinica, porque Fanon era de Martinica, la colonia francesa, Mayot Capecia, y su libro autobiográfico Yo soy una mujer de Martinica. En este libro hay una mujer negra que quiere blanquearse a como dé lugar. De aquí que quiera casarse con un blanco, asunto que tampoco resuelve su situación, ya que una mujer de color no es nunca totalmente respetable a los ojos de un blanco, incluso si la ama. Yo lo sabía, dice Mayot. Es así que se enamora de un blanco con los ojos azules, los cabellos rubios, la tez pálida, pero se da cuenta, como ya lo había dicho, ni así puede blanquearse. A pesar que a veces va con ese blanco a los sitios de los blancos y ricos de la Martinica colonial. Nunca va a poder ser blanca como ellos, a pesar que tenga amado blanco y rubio y de ojos azules. Se vista como las mujeres blancas, camina como ella, entonces se hace este personaje, se blanquea de otros modos, como esto nos dice Fanon. Es decir, Mayot en su libro autobiográfico se casa con un blanco, se viste como blanca, se maquilla como blanca, habla como blanca, camina como blanca, pero adivinen qué, nunca va a ser blanca. Entonces se le ocurre otra cosa, es decir, otro dispositivo. Entonces, ¿qué nos dice Fanon? Mira lo que nos dice. Nos dice, entonces, como no podía ennegrecer nada más, como no podía negrificar el mundo, ella intentó en su cuerpo y en su pensamiento blanquearse. En primer lugar, se hará lavandera. Entonces dice, yo cobraba caro, más caro que en otros lugares, pero trabajaba mejor. Y como la gente de Fort Day, France, le gusta tener la ropa limpia, acudían a mí. Finalmente se sentía orgulloso de blanquearse con Mayot. Es decir, la manera que Mayot encuentra para blanquearse es lavarle la ropa a los blancos, pero se les cobraba caro. Es decir, que es curioso que por esa vía se blanquee. Pero bueno, este pasaje es fabuloso. Cobrar más caro lo hace equivaler al lugar imaginario de los blancos. Ellos son los que cobran caro, los que tienen acceso a ciertos lujos, a ciertos privilegios. Así que voy a cobrar algo similar a lo que ellos cobran. Esto último es importante para la práctica psicoanalítica y el lugar del dinero en esa práctica.
no para, no es, esto no es para no cobrar o hacerlo gratis, sino para voltear la pregunta que siempre se hace cuando se habla del pago en dicha práctica. Siempre el cuestionamiento va para el analizante o el paciente, el valor simbólico que de cierta manera permite el trabajo psíquico, pero poco se habla del valor del dinero para el psicoanalista o analista. Ello también tendría que ser cuestionado. Este acto podría obedecer a cierto ideal de cobrar lo que el otro cobra, y así acercarme a ese lugar imaginario del maestro europeo y así reconocerme con él. Algo así. Hay un estereotipo en el discurso colonial para Baba, y este es el punto primario de la fantasía donde existe una renegación de la diferencia. Nos dice Baba en su libro lo cultural, dice la historia de lo cultural. Mi propuesta queda esplendidamente expresada en el título de Fanon. Baba está citando a Fanon. Piel negra, máscaras blancas, donde la renegación de la diferencia vuelve a sujeto colonial un inadaptado, una mimesis o duplicación grotesca que amenaza con escindir el alma y la piel, entera y diferenciada del yo. El estereotipo no es una simplificación, por ser una falsa representación de una realidad dada. Es una simplificación porque es una forma detenida, fijada, de representación que, al negar el juego de la diferencia, que es la negación a través del otro permite, constituye un problema para la representación del sujeto en significaciones de relaciones psíquicas y sociales, nos dice Baba. Este ideal del negro, indígena o mestizo, de asimilarse al colonizador y sobre todo de poseer sus bienes y ocupar su lugar, algo que también ha descrito la socióloga boliviana Silvia Rivera Kosikaski en sus textos, como el mestizo termina asumiendo el lugar del blanco colonizador, posicionándose de una manera más cruel que el mismo colonizador. Aquel mestizo avergonzado que es ubicado para reforzar la estructura de castas colonial. De ahí que mantener una pureza teórica y práctica puede ser más radical en un psicoanalista como Lizarazo en Colombia que para un psicoanalista en Europa. Hay que defender el ideal blanco, y eso solo lo puede defender mucho mejor un mestizo, un negro o un indígena que se haya ubicado en el ideal del blanco. Es decir, mi hipótesis es que los psicoanalistas en Latinoamérica son más europeos que los mismos europeos en el psicoanálisis. Esa es mi hipótesis. Pero bueno, sigo. Abro comillas. Hay un fetichismo o estereotipo colonial en la teoría de Baba. Una fijación que vacila entre el placer y el miedo. Existe un miedo del colonizado a la pérdida de la pureza, que en el mismo psicoanálisis sería el miedo del practicante colonizado. Cierro ahí. A no parecerse al maestro. De ahí que no solo hay que aprender el idioma del maestro, sino adquirir sus ademanes, sus dejos, analizarse y asistir a los cursos de los allegados o familiares del maestro, y así poder estar a la altura de esa superioridad cultural. Una vez realizado esto, este psicoanalista se sentirá tranquilo y controlado, ya que puede ser reconocido imaginariamente por el otro, con mayúscula, colonizador psicoanalista. Es ese que sí entiende a Lacan en francés, o aquel que asistió a sus seminarios, o que se analizó con él. En algunos casos, con aquel que se analizó con el que se analizó con el maestro. Es decir, yo a veces escucho preguntas. Oye, ¿será que se psicoanalizó con Lacan? Como si eso lo hiciera mejor. Eso no lo hace mejor a nadie. Eso puede ser un idiota que se psicoanalizó con Lacan. Por eso no deja de ser idiota. Algo así. O que asistió al seminario de Lacan. Yo a veces, ay, sí, qué fabuloso. A mí qué me importa si asistió al seminario de Lacan. Es decir, pero eso lo hace como mucho más sabio. Eso no lo hace más sabio nadie. Y eso no lo hace más psicoanalista nadie. Algo así. Esos son puros identificaciones imaginarias a un ideal que nosotros mismos, como colonizados, nosotros mismos hemos construido a lo largo de la historia. Para Baba, este es el estereotipo estereotipo colonial. Aquí hay algo interesante en esta teoría. Para él, este estereotipo colonial sigue la metáfora y la metonimia del fetichismo. Ahí es donde yo digo que Lacan es un fetiche. Algo así. El fetichismo estereotipado como un sustituto del sujeto colonial, a que supuestamente se asemeja a Lacan, y a su vez representa al sujeto colonial mediante sus presuntos atributos. Miren, yo hay cosas que me han sorprendido en esta vida, yo varias veces he hecho este comentario. Yo veía cómo algunos psicoanalistas en Buenos Aires hablaban en francés mejor que en español, y habían sido educados en Buenos Aires. Es decir, ese no es el problema, sino que
hacían así como especies, como esos silencios lacanianos que a veces muestran en los videos, así como que, así como varios segundos, así. ¿Y cómo es posible que se identifiquen a ese rasgo? Ese es un rasgo imaginario. Es decir, después de 15, 10 años, 10, 15, 20, 30 años en psicoanálisis, sacan con esas bobadas, eso llama mucho la atención ya. Eso nomás puede ser explicado desde una posición del colonizado. Esa es la única explicación que se me ocurre es esa. Pero bueno, en el mimetismo, concepto de Fanon, hay un psicoanalista bueno y uno malo. El bueno es el que se parece al maestro. El malo, el que no. Aquí hay una estrategia de poder colonial de inclusión y exclusión. Además que se producen fantasías amenazantes. Ahora podemos entender un poco más qué le pasaba a Lizarazo con Villar Gaviria. Pero también a lo que les pasaba a los marxistas y a los psicoanalistas con Zuleta. Pero como siempre, hay algo que no se puede apropiar en ese discurso colonizador. Y aquí es donde aparece el lugar del subalterno. En la subalternidad también hay resistencias, una contraparte dialéctica. Y en contra de esta sumisión y subordinación aparece algo que se escapa a esas lógicas dominantes. Líneas de fuga deleuzianas o lo inconsciente en el psicoanálisis. Son prácticas de formas de fronteras simbólicas, aunque Lacan da otro paso y plantea un litoral desde lo real. La subalternidad podría ser ese transitar de la frontera simbólica, desde el significante del subalterno, hacia la inscripción de letra en el lugar donde el otro no existe, donde existe una X por ser. El otro con mayúscula no existe. Esa X podría ser lo que Rivera Kosikansky llama shishi. Shishi es una palabra aymara en Bolivia que significa aquello que no es ni blanco ni negro, que no es ningún color, que no está adentro, no está afuera, que no está interior ni exterior. Es decir, es, pero no es. Esto es fantástico. Aquel mestizo liberado de su vergüenza, no aquel mestizo identificado al blanco, que desprecia a estos que somos, como lo dice la psicoanalista argentina Carmen González Taboas, en una entrevista a raíz de su libro El continente mestizo, la cita fallida. Se desprecia que pertenecemos a una cosa completamente diferente. No somos, o somos un no todo. Algo que concierne a lo real, imposible, que nos atraviesa, como también dice González Taboas, algo que no se habla en el psicoanálisis lacaniano, en Latinoamérica, según esta psicoanalista nos dice, ¿qué es lo que no se habla? Lo que no se habla es de que somos mestizos, para ella. Es decir, aunque seamos psicoanalistas o que practicamos psicoanálisis, seguimos siendo mestizos. Ahí no nos vamos a blanquear nunca. Entonces ella dice, esta América ni siquiera figura en los análisis lacanianos de la cultura contemporánea. Se la subsumen en Occidente. Sin embargo, esta América está constituida por la cita fallida, nos dice ella, entre culturas que no son solo occidentales, cuya mestización ha tenido y tiene hoy innumerables consecuencias para los seres que hablan. Para ella no somos solamente occidentales, somos parte de Occidente, pero eso no nos define, somos otra cosa. Y yo creo que si somos otra cosa, también podemos hacer otra cosa, no hacer lo que hacen los otros, algo así. Pero bueno, la cita fallida, al contrario de lo que puede creer, en vez de no avanzar o de ubicarnos en un lugar inferior, frente al supuesto que ese blanco, si sabe gozar, nos puede servir para transitar esa angustia de no ser ni blanco, ni indígena, ni negro. Un mestizo que no es, pero que puede ser en ese no saber. Y así no solo autorizarnos como psicoanalistas, sino como sujetos del inconsciente. Sujetos de unas colonialidades que siguen estructurando nuestras realidades en Latinoamérica. Ese es el nudo que nos constituye. Un nudo ternario donde no solo está el indígena, el español y el negro, sino el mestizo. O ese shishi haciendo de cuarto nudo. Donde la consistencia no depende de uno en particular. Todos son solidarios, ya que si uno se suelta, se soltarán todos. Este cuarto redondel es variable, pero es lo que enlaza a los otros tres. Eso podemos ser, ese cuarto que anuda a los otros tres. De lo que se está hablando acá es de un nudo de cuartos redondeles lacaniano. Ese que en el Seminario 22, titulado RCI, se comenta como aquello que permite anudar lo real, lo simbólico, imaginario. Abro comillas, Lacan. ¿Qué es lo que ha hecho Freud? Voy a decírselos. Él ha hecho el nudo de 4. Inventó algo que llama realidad psíquica.
es exterior a lo simbólico y a lo real. Retorna hacia este punto que no es otro que aquel que es el signo del objeto A. Es lo que puede anudar por un cuarto término, lo simbólico, lo imaginario y lo real, en tanto que simbólico, imaginario y real son dejados independientes, están a la deriva en Freud. Es en tanto que eso que le fue necesaria una realidad psíquica que anude estas tres consistencias, nos dice Lacan en el Seminario 22. Cierro comillas. No hay otra realidad que la realidad psíquica, pero esta no es algo intrapsíquico, sino que es éstima. No está adentro ni afuera, es lo más íntimo, pero a su vez también lo externo. Es algo más allá de nosotros mismos, que tampoco está en el otro, ya que es aquello que también está en ti más que tú, como nos dice Lacan en el Seminario 11 de los 4 conceptos fundamentales de psicoanálisis. Es así que nuestra realidad sigue siendo colonial. En ese otro colonial nos ubicamos todos nosotros, pero también es ese otro colonial que hay que atravesar. ¿Cómo? Desde el lugar del subalterno, de ese shishi, ese que al no ser negro, ni indígena, ni europeo, se muestra inconsistente y a su vez muestra la inconsistencia del otro con mayúscula. Dice Fanon, voy a citar a Fanon, hay una zona de no ser, una región extraordinariamente estéril y árida, una rampa esencialmente despojada, desde la que puede nacer un auténtico surgimiento. El problema es importante. Pretendemos nada menos que liberar al hombre de color de sí mismo. Es decir, Fanon, que era un negro, o más bien un mulato, se quiere liberar de su mismo color. No para volverse blanco, es para ser otra cosa. Siempre. Esto es importante. El mestizo, el shishi, es ese subalterno que funciona como objeto A en la realidad colonial, que sigue vigente en el siglo XXI. Ese mestizaje fue objeto de persecución de la eugenesia en Latinoamérica a principios del siglo XX, desde México hasta Argentina, en nombre del progreso y del desarrollo capitalista. Se culpabilizó de atraso al mestizo, al negro, al indígena, ese que no era, ese que impedía ser como el primer mundo. ¿Y qué impide serlo? Esta tesis la sostenían médicos como Miguel Jiménez López y Luis López de Mesa. Así que había que traer hombres blancos y sus familias a repoblar estas regiones inundadas de personas degeneradas biológicamente por sus razas oscuras. Esa era la eugenesia del siglo XX. Y fue una política de Estado, porque en Colombia se hizo durante 20, 30 años. Se les daba plata a los europeos para que vinieran a poblar estas tierras. Pero no solamente en Colombia, en toda Latinoamérica se hizo eso. Por eso que muchos inmigrantes llegaban de Europa buscando mejores fortunas. Y las encontraban porque el mismo Estado les facilitaba esas mejores posturas. Algo así. Claro, había que blanquear este continente otra vez. Sigamos. El subalterno sí es la encarnación del exceso que perturba y que no podrá ser nunca integrado. El obstáculo metafísico a la plena autopresencia o goce totalizante colonial y ahora capitalista, el cual debe ser aniquilado para que venga el goce completo. El problema es que este goce es imposible y este retornará cada vez con más fuerza, como una amenaza espectral. En las discusiones sobre la generación de la raza se hablaba de la raza, de la geografía. Los que vivían en zonas tropicales, como en Barranquilla o en Cartagena, tendían a ser vagos y poco inteligentes. Idea que ya estaba en Francisco José de Caldas en el siglo XIX. Para Francisco José de Caldas, la gente que vivía en el trópico era menos inteligente y tenía manera de demostrarlo, decía él. Bueno, así como la prohibición de la chicha, bebida que fue indicada la violencia a comienzos del siglo XX. La chicha, como era una bebida ancestral, fue perseguida. Y en muchos avisos, yo tengo incluso en uno de mis libros, yo hago un recorrido de eso, mostraban que la bebida, la cerveza, como era alemana, era mucho mejor que la chicha. Además que si tú bebías cerveza alemana, te hacía ser como alemán, incluso te blanqueaba y todas esas cosas, y te hacía pensar como en alemán, algo así. Es como si tú tomabas cerveza, te hacías idealista, así como Hegel, así, y comenzabas a pensar como Heidegger, más o menos, si tomabas cerveza. Pero bueno, debe ser porque un borracho piensa como Heidegger o como Hegel, más o menos debe ser eso. O como Freud, también, que hablaba en alemán y todo. De pronto te hace... Ese es un buen consejo, tomar cerveza para aprender psicoanálisis en alemán. Sigamos. El subalterno en el discurso colonial es un síntoma. Ese subalterno, ese mestizo shishi, muestra que lo que en la realidad no funciona, los intentos de anularlo, no es más que una fantasía ideológica.
Detrás de ese sí subalterno hay un vacío, no una identidad fija. Desde ese lugar somos ese resto, que sirve a su vez para encubrir ese lugar vacío, pero también un estatuto de goce en ese lugar. En ese lugar subalterno tiene que pasar del síntoma al síntoma. Como cuarto nudo implica reconocerse en esa nada, frente al lugar subalterno donde todos proyectaban sus fantasmas, tanto el colonizador y el colonizado. El subalterno como objeto A se propone un lugar, aquí se propone un paso más allá de ese subalterno como objeto A. Se propone un lugar subalterno como síntoma, como aquello que le proporciona consistencia al sujeto, aquello que es en el propio sujeto más que él mismo, pero del cual no se puede proyectar nada, no representa nada ni a nadie. Hacerse un nombre, prescindir del padre, pero a condición de servirse a él, nos dice Lacan en el seminario 23, la propuesta como este mismo escrito no es abandonar la teoría lacaniana, por muy europea que sea, por muy blanca que lo fuere, sino servirse de ella. Es usarla, no para seguir sosteniendo ideales coloniales, sino para hacernos un nombre desde acá. Si en los años 80, en su seminario de Caracas, Lacan se consideraba freudiano y le tocaba a los demás latinoamericanos ser lacanianos, si queríamos, nos dice él, supuestamente. A lo que se podía contestar a esa supuesta frase lacaniana, es supuesta porque dicen las malas lenguas que se la inventó Miller. Pero bueno, no vamos a entrar en esas discusiones ahora. Hay que contestarle a Lacan esto. No, gracias, es demasiado goce para mí. Mejor un no todo, goce. Ni freudiano ni lacaniano. Los dos y ninguno al mismo tiempo. Es decir, no todo Freud y no todo Lacan. Un psicoanálisis subalterno. Gracias. Eso es lo que venía a leerle hoy.